Bueno, yo voy a hablar de La Rosa de Guadalupe. Una colega hablaba de Soraya Montenegro y creo que también es muy parecido el efecto melodramático que genera La Rosa de Guadalupe y lo bizarro. Y voy a tomar algunas palabras que fueron diciendo mis colegas a lo largo de sus ponencias para definir o intentar delimitar lo bizarro, como lo excesivo, desbordante, melodramático, a veces lo feo, lo grotesco, desfasado, inesperado, disruptivo, lo ridículo, lo que parece mal hecho, lo que parece fallido, inadecuado y está en ese límite que uno nunca sabe si es a propósito, si no es a propósito, si nos quiere hacer reír, qué es lo que está buscando, pero en definitiva nos deja incómodos. Y yo creo que La Rosa de Guadalupe tiene este efecto de generar incomodidad, de generar mucha risa y es magnético. También surgió, irónicamente, de una clase que yo estaba dando en, o sea, las épocas de pandemia, cuando mis alumnos, en lugar de poner la pantalla, ponían sus avatares y una alumna había puesto la imagen de la Virgen de Guadalupe, le había recortado la cara y se había incrustado su propio rostro. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Podés prender por favor la cámara? Y me dice, pero profe, es la Rosa de Guadalupe, ¿cómo no conoce? Y ahí me desviaron toda la clase hablándome sobre la Rosa de Guadalupe. Recién en 2020 vi un capítulo y es tan malo que no podía dejar de verlo. Para mí la definición es esa, tiene un efecto magnético, tanto que ya lleva 17 temporadas y más de 2000 episodios, así que evidentemente que en algún lugar nos interpela más allá de la risa. Y voy a pasar dos pequeños videos sobre los cuales después quiero hacer una pequeña reflexión. Ahora sí, necesito ayuda.
Chuletas. Perdón, señora, es que, pues yo no... ¿Hiciste chuletas, mamá? Sí, ya sabes que me quedan buenísimas. Ay, no me digas que eres vegetariano. No, También hice ensalada. es que no como carne de puerco. Soy judío. ¿Judío? ¿No? Es increíble que después de tantos años todavía tenga que regañarte por lo mismo. Perdóneme, doña Doris. Santa María de Guadalupe, ayúdanos en nuestro día y en nuestro camino. Esto es. Una vez hechos los honores a tu santa patrona, ya nos podemos ir. Porque aunque yo sea judía, algo debe tener esta santa señora que inspira a tanta gente. Papá, ¿Qué pasó? mi novia es católica. Hay tantas cosas de tu religión que no comprendo. Pero hay una que me gusta mucho. ¿Cuál es, señora? La devoción. La luz que refleja sus rostros cuando piden un milagro. Lo hacen con tanta fe. Ignacio, tú que crees tanto en la Virgen de Guadalupe, te voy a pedir que me ayudes a rogarle por mi nieto. Que le toque el corazón a mi hijo. Que mi nieto logre su amor. Y que mi hijo y la mamá de su novia se den cuenta que sus diferencias son cosas insignificantes. Ya sé que no tenemos la misma religión, pero el amor y la pureza de espíritu sí son las mismas. ¿Eso no es suficiente para un milagro? El amor es el sentimiento más grandioso del universo. Cada una de nuestras religiones son amor puro que nos toca el alma. Y todas buscan lo mismo, el perdón y la reconciliación. Hay un mundo de maldad y dolor. Y solo unidos en el amor podremos derrotarlo. El mundo del amor no puede dejarse vencer por las divisiones. El amor de la humanidad no debe ser derrotado jamás por las cosas insignificantes. Bueno, mientras abrimos el PowerPoint, ahí está. Les voy contando, no sé si están todos familiarizados con los motivos de la Rosa de Guadalupe o la forma episódica, ¿todos lo conocen o es la primera vez que lo ven? Sí. Bueno, por lo general hay un problema que tiene que ver con la realidad cotidiana actual, con cuestiones que son importantes a nivel social, y uno de los personajes pide ayuda, le solicita ayuda a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe milagrosamente deja una rosa, como dando a entender que escuchó ese pedido de ayuda y viene una especie de viento inspirador en el cual los personajes tienen un momento
de inspiración divina y vuelven al sendero correcto y se produce un milagro y la situación se resuelve casi mágicamente. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero explorar acá? Quiero explorar brevemente, porque creo que perdimos un montón de tiempo en las cuestiones técnicas, cómo estas narrativas religiosas recuperan lo bizarro, específicamente cómo la Iglesia Católica, ¿se puede pasar? Em, ah, no lo están viendo. No, todo bien. Cómo la Iglesia Católica recupera esta tradición de la imagen y del uso de la imagen. Y para eso, bueno, me pregunté, gracias, ahí está. Me pregunté, ahí se ve, qué pasa con la Iglesia Católica en la actualidad, por qué Televisa, que es esta compañía mexicana que produce La Rosa de Guadalupe, le pareció que era una buena idea centrarse en una narrativa del milagro, del culto mariano, de la devoción mariana, y para eso, bueno, pedí ayuda a un amigo que sabe mucho de métodos cuantitativos y encuestas, y me encontré con este estudio que compara las formas religiosas de 2008 y 2019 en Argentina específicamente, pero que muestra una tendencia regional. Bueno, no sé si se ve ahí en el cuadrito, pero lo que muestra uno de los resultados que arroja esta encuesta, que se hizo teniendo en cuenta el sexo, la edad, el nivel educativo y la región, es que la religión católica disminuye considerablemente, de ser la mayoría con más o menos el 90%, baja abruptamente al 62%. Estamos hablando siempre de Argentina, pero son tendencias regionales en América Latina, y que se incrementa la cantidad de gente sin religión o que se autodetermina sin religión o agnóstica, y que crece muchísimo el culto evangélico, carismático o pentecostal, eh, o bueno, el teleevangelismo que todos conocemos seguramente por una renombrada iglesia que solemos ver en sus propagandas en algunos canales y que no voy a mencionar. Paralelamente, otro de los resultados que arroja la encuesta es que 6 de cada 10 creyentes, sean de la religión que sean, independientemente, se relacionan con Dios no a través de sus comunidades ni de un culto, sino por su propia cuenta. Entonces, me resulta interesante pensar cómo en La Rosa de Guadalupe se retoman estos motivos, se retoma toda la cuestión en forma de apropiación, esto lo voy a saltar, eh, de apropiación cultural a través de la producción de Televisa, tanto del culto carismático pentecostal como de ciertas cuestiones del judaísmo que se leen en clave católica de forma errada. Eh, Del culto evangélico pentecostal o carismático se toma esta idea de la teología de la prosperidad, que reemplazando la idea bíblica del pacto con Dios, de la alianza, reemplaza esta idea por una suerte de contraprestación, es decir, bajo la forma del diezmo, del pedido, de una relación mucho más individual con Dios, que no está mediada ni por una comunidad, ni por una religiosidad, ni por un credo que tenga la forma institucionalizada, sino es una relación directa e individual con Dios. Se accede al milagro, ¿no? Tiene que ver esta forma del testimonio que tanto vemos en estas en los telepentecostales, y con el cual seguramente más de uno esté familiarizado, seguro que alguno lo vio. Y todo esto se retoma en La Rosa de Guadalupe bajo la figura del milagro, bajo esta figura de un culto que tiene más que ver con lo individual y no lo colectivo, con un pedido de contraprestación de yo te doy algo, bueno, vos Dios, devolveme otra cosa, y que rompe un poco con la idea católica que media toda la iglesia y media la comunidad. Esto queriendo decir que La Rosa de Guadalupe se apropia de esta teología de la prosperidad, que es mucho más propia del culto pentecostal, que es el que está creciendo en América Latina. Y del judaísmo es el personaje que vieron, la mujer que vieron, era en este episodio que se llama Cosas Insignificantes, la abuela del protagonista, una mujer judía, que prácticamente ella es la que le pide a la Virgen el milagro. Ella en la última escena prácticamente se convierte, vemos cómo está
adorando la estampita con la rosa. Es decir, hay una lectura de que el judaísmo es solo una religión y no una tradición o un conjunto identitario de rasgos identitarios que son mucho más complejos que un dogma. Y se lee al judaísmo en este juego dicotómico con el catolicismo como, bueno, el catolicismo es una religión, el judaísmo también lo es, no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con un legado, ni con la memoria, ni con el peso específico que tiene el judaísmo, que es una tradición distinta, aunque emparentada con el catolicismo, y hay una lectura del judaísmo en clave católica o en la clave católica de la Rosa de Guadalupe, que es muy particular, ¿no? Se lo despoja de sus elementos culturales y rasgos identitarios, y no está acá en los videos porque hubiera sido larguísimo, pero se reproducen muchos de los estereotipos antisemitas como el de la usura, porque la familia del novio está todo el tiempo hablando de plata, del dinero, de que lo van a desheredar si se casa con esta chica católica y le van a sacar toda la plata, reproduciendo lo peor de la caricatura de la usura. Y hay elementos que se leen directamente mal, en el sentido de interpretar mal la halajá o la ley judía de forma bizarra, grotesca y que da cuenta de que no hubo ningún tipo de interiorización con respecto a la tradición judía. Bueno, esto tiene que ver con lo que llamamos la pretensión de universalidad del cristianismo, que es lo que toma la Rosa de Guadalupe, apropiándose de este discurso del testimonio, de la teología, de la prosperidad, y este elemento de que el milagro le es concedido a la abuela judía y prácticamente se convierte. Y esta señora, cuyo nombre no recuerdo, no sé si lo dice en el capítulo, dice dos cosas. Ya sé que no tenemos la misma religión, pero el amor es el mismo. ¿Eso no es suficiente para un milagro? Todas las religiones buscan lo mismo, el amor y el perdón. Y no, todas las religiones no buscan lo mismo. El amor y el perdón son elementos de la religión cristiana, son elementos católicos que no son homologables a otras tradiciones. Y bueno, esto tiene que ver con toda una cultura que yo quería retomar, pero la voy a saltear, del uso de la imagen por parte de la Iglesia, que se retoma en el siglo XXI en este modo de grandes producciones. Finalmente, para cerrar, y que no quede todo tan dicotómico y polarizado, me interesa tomar el concepto de Martín Lienard en La voz y su huella, donde se analiza la memoria oral de los pueblos originarios y cómo hay un sincretismo y una forma de transculturación entre el cristianismo tal como surge luego de la evangelización en América Latina, y qué es lo que toman los pueblos originarios y cómo lo reformulan, y si es tan así que hubo una bajada de línea. Y Martín Lienhard habla de que los textos tienen doble determinación. Una corresponde al autor oficial del texto, al dueño de la escritura, que en este caso sería Televisa. Otra corresponde al depositario de la memoria oral y es una instancia colectiva de reformulación. Lo que dice Lienhard es que no podemos hablar de aculturación, de que tomamos una cultura, la hacemos propia, la reformulamos y la borramos, como si se pudiera hacer en una hoja, borrarlo y reescribirla, sino que existen formas de transculturación. Y me parece que esto es lo que pasa cuando La Rosa de Guadalupe, que no tengo ninguna duda de que se pensó como un producto serio, como un producto casi de divulgación y quizás hasta de propaganda, circula en forma de memes, circula en forma de risa, circula en forma de casi frases icónicas como eres emo y todas las que conocemos que dan vuelta por Instagram, por las redes, por Twitter y que ya forman parte del acervo popular. Y esta es un poco la revancha del público, irónicamente retroalimenta la fascinación y el hecho de que sea una serie de culto, pero me parece que más que aculturación hay un híbrido donde ingresa lo bizarro y bueno, hay una relectura de estas narrativas religiosas en forma humorística y de meme. Y hasta aquí mi intervención.